Ahí está. Empezamos. Bueno. Buenas tardes, ilustre Cámara de Senadores, honorables senadores, compañeros taxistas, ejidatarios, representantes de mi colonia que se encuentran en este recinto. Agradezco mucho la atención que se nos brinda. Agradezco este momento en el cual un niño que andaba en las calles vendiendo aguacates jamás pensó encontrarse. Nunca conocí a mi padre y fue interesante ver cómo mi mamá y mi abuelita me dieron un lugar en esta sociedad, donde lo único que sé hacer es trabajar día y noche. No voy a negar mis orígenes porque creo que es parte del perfil que debemos también de entregar a ustedes, a nuestra sociedad. Venimos desde muy abajo. Cuando inicié la carrera de licenciado en Derecho, perdimos casa, tierra, porque mi abuelita fue aval y lo perdimos todo. De allí en adelante fue difícil seguir la carrera. Los fines de semana tenía que vender tacos en los tianguis con mis amigos. Entre semana tuve la oportunidad de que el doctor Guillermo López Portillo y Vernon, en aquella época me invitara a trabajar a su despacho, y su esposa, la doctora Aurora. De ahí en adelante fue una época de entre semana estudiar, litigar como pasante y trabajar los fines de semana. Tal vez por eso, cuando llegó la huelga universitaria, tuve que tomar decisiones, porque sabía que si aumentaban las cuotas, mucha gente como yo no podría ingresar a la escuela. Es difícil. Puede ser mucho o poco para algunos de nosotros lo que iban a aumentar las cuotas, pero decidí apoyarla. Con argumentos de promoción y defensa, no solamente en las marchas, no solamente diciendo que estaba mal lo que estaba haciendo Rectoría, sino documentando el caso. Luego se ganó esa batalla política o jurídica y siguió el movimiento de lo que ahora llamamos el caso Atenco, de los ejidatarios de Atenco. Por eso me siento identificado tanto con los primeros por la cuestión de que fue difícil para mí estudiar, y con los segundos de Atenco porque era una cuestión de que sentía yo que les arrebataban sus tierras. 7 pesos el metro cuadrado, creo que no era justo. Pudo haber sido, si la expropiación hubiera sido de acuerdo al precio económico, si ellos también hubieran querido vender, hay muchas situaciones ahí. Solo creo que me sentí identificado y por eso los apoyé. Y por eso, en esa dinámica de defensa y promoción de los derechos humanos, arriesgamos la vida y la libertad, lo más preciado para cualquier ser humano, y estuve 4 años, 2 meses en un penal de máxima seguridad llamado El Altiplano. Al año fui sentenciado a 67 años, 6 meses de prisión. Ganamos la absolutoria en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son cosas de las que no me arrepiento de haber hecho y que lo volvería a hacer. Creo en eso, creo en que una persona que esté al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos debe de ser una persona que litigue, que sea un abogado del pueblo. Ahí es donde creo que muchas personas así me han llamado en el movimiento atenquense. No soy ejidatario, nunca lo fui, no lo seré. No tengo mucho más que mis conocimientos, con los cuales impugné la reforma energética de Enrique Peña Nieto, bajo el principio del interés. Creo yo que los que somos litigantes y abogados del pueblo tenemos que hacer cosas importantes con los conocimientos. Y es lo que pongo aquí a su
a su conocimiento para que entiendan por qué estoy aquí. Muchas gracias, senadores. Muchas gracias, licenciado Galindo. La pregunta y el caso que han enviado las ONG son las siguientes. ¿Qué medidas adoptará en temas de transparencia relacionados con datos personales de quienes cometen violaciones graves a derechos humanos identificadas en las recomendaciones emitidas por la CNDH? Y en el caso, una comunidad indígena se encuentra ubicada en las laderas de una montaña. Sus más de 1000 habitantes la han venerado durante generaciones, considerándola sagrada, pues los provee de la fauna que cazan y contribuye al ciclo del agua con la que riegan sus cultivos. El ritual más importante para su cultura se celebra una vez al año en la cima del monte. El Estado otorgó una concesión minera a una empresa extranjera para la extracción de recursos de dicha montaña. Esto generará 500 empleos directos y más de 2000 indirectos, favoreciendo además al desarrollo comercial de una ciudad cercana con alrededor de 100,000 habitantes. La comunidad presentó una queja ante el Organismo Protector de Derechos Humanos por el impacto que se generaría a su forma de vida, así como la pérdida de sus lugares sagrados. ¿Qué criterio deberá adoptar usted como ombudsperson? Tiene 4 minutos para más respuestas. Licenciado, muchas gracias. Las medidas de transparencia que se deben dar en graves casos de violaciones a derechos humanos es, por supuesto, decir quiénes son. Aquí, por ejemplo, en el Senado de la República se encuentra como senador Higinio Martínez. Él, como líder del GAP, fue de los que intelectualmente, con su ejecutor Nazario Gutiérrez, y en compañía de otras autoridades federales y locales, reprimieron al movimiento atenquense. No se puede decir que no se debe de decir esos nombres. La legislación, la jurisprudencia interamericana nos establece precisamente que debe de ser transparente. Todos los que estén involucrados en ese tipo de casos deben darse a conocer. Es importantísimo que tanto el presidente de la República sepa que se está sacando una foto con el ejecutor con el que estuvo involucrado en las graves violaciones a derechos humanos de nuestras compañeras de tipo sexual, para que no lo haga. Todos nosotros debemos, y sobre todo en esta época, hace 10 años cuando se dio esta grave violación a derechos humanos de las compañeras, mucha gente no hizo caso. Hoy en día está cambiando esto. Yo creo que desde esa época se dieron más feminicidios, porque se dio un mensaje de impunidad. Y desde ahí se empezó a ver mucho más violencia en contra de las mujeres. Por el lado de del segundo caso de las montañas, creo que es obvia mi respuesta. Defensa total. Y no solamente aquí. En lo personal y como titular, si se me presentara el mismo caso, porque lo he hecho, allá en Atenco se siguió extrayendo tezoncle de minas a cielo abierto. ¿Qué es lo que hicimos? Impugnar el caso, mediante un amparo directo. Lo mismo haríamos, creo que no estamos atados como titulares de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para interponer otro tipo de acciones aparte de las recomendaciones, sea mediante amparos, asesorando legalmente a las víctimas, decir, metan amparos, los asesoramos. Si no nos hacen caso aquí, lo mismo que he hecho en el caso de nosotros. Desde el año de 2007 interpusimos una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tuve la oportunidad de ver aquí, en una de las, cuando vino la Corte Interamericana a sesionar aquí a México, tuve la oportunidad de platicar con el juez Manuel Ventura y con el comisionado en aquella época, intercambiar eso, y mi tesis de especialización en derechos humanos que habla del caso Atenco y la impugnación y todos los efectos que tuvo, y fue aceptada en la biblioteca de la Corte Interamericana. Hemos hecho mucho, de oficio,
con los pocos recursos que tenemos. No hemos podido impugnar muchas cosas, muchos casos que nos llegan a nuestras manos, pero lo hemos hecho. Y lo seguiremos haciendo. Estar o no estar en la Comisión Nacional no implica seguir ahora una senda de no hacer nada. Al contrario, si con lo poco que teníamos como particulares lo hacíamos, con lo mucho que tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo haremos más. Estoy firmemente convencido de eso. Hay muchos compañeros, mucha gente que quiere trabajar, que quiere luchar sin importar lo económico. Y entre esos estoy yo. Y creo que haremos un buen acompañamiento con todas las instituciones del Estado, sobre todo, creo yo, con las organizaciones de derechos humanos, que están en las mismas situaciones que nosotros. Gracias. Muchas gracias, senadores. Gracias, bienvenido. Gracias. En materia de idoneidad, ¿ha tenido conflicto de intereses en empleos anteriores? Ninguno. Ningún compromiso. ¿Cuenta con algún conflicto de interés actualmente? No, ninguno. ¿Está o ha estado involucrado en casos de corrupción o fraude? No, ninguno, definitivamente. Por su respuesta, muchas gracias. Gracias, senador Casa. Buenas tardes. Buenas tardes, senadora. Siguiendo con estos indicadores, le pregunto Así es. si cuenta con independencia político-partidista y no compromete su actuación en función de alguna afiliación. Nunca he estado afiliado a ningún partido y desde el movimiento social creo que una de las reglas, al menos en las organizaciones que he estado involucrado, lo primero que dicen es no estaré con ningún partido. Y no hemos apoyado a ningún partido en esas organizaciones, a ningún candidato. Ahora, en cuanto a lo personal, la libre manifestación de las ideas, creo que cuando se da un tipo de evento democrático, es importante que todos digamos, como particulares, cuál es la mejor persona. ¿No compromete su actuación en función de su cercanía con grupos religiosos? Soy creyente, pero no voy a la iglesia. Creo que con nuestra actuación día a día es como demostramos si Dios nos está viendo bien o nos está viendo mal. Buenas tardes. Buenas tardes, senador. Bienvenido. Senadora Nestora. En caso de ser electo a titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿presentaría y haría pública su declaración 3 de 3, declaración patrimonial de intereses y fiscal? Así es, no tengo nada. ¿Ha sido señalado, denunciado o cuenta con una sentencia condenatoria por violencia familiar o delitos sexuales? No tengo nada, soy soltero. ¿Ha sido señalado, denunciado o cuenta con una sentencia condenatoria por incumplimiento a sus obligaciones alimentarias? Pues hasta donde yo tengo conocimiento, pues bueno. ¿Ha expresado? No, ninguna, perdón. ¿Ha expresado opiniones públicas en medios o redes sociales contrarias a los derechos humanos? No. Es todo. Buenas Senadora, tardes. buenas tardes. Continuando No, no. con nuestros indicadores, ¿está comprometido con la progresividad de los derechos humanos? Totalmente. ¿Ha trabajado con víctimas de violaciones a derechos humanos? Siempre, toda la vida. 27 años trabajando en esto. Gracias. Está bien, senadora Gracias. Leonor. Usted es una persona que han vivido en carne propia lo que llaman una detención arbitraria. Mucho ¿no? más que eso, pero sí, Y efectivamente. el Comité de Cerezo documentó la tortura y tratos crueles que usted vivió en un largo proceso. Así es. Muchas organizaciones, e incluida la Suprema Corte, lo consideran usted inocente. Así es, exactamente. ¿Qué hacemos desde la CNDH para que no pasen casos así? ¿Qué debería estar haciendo la CNDH? Al final de nuestra pregunta usted nos responderá, ¿no? ¿Y cómo hacemos para tener una organización pública de derechos humanos que no esté divorciada de los movimientos sociales? La mía es,
¿Usted considera que previo al desarrollo de un proyecto de infraestructura se debe o no consultar a la población? Y la segunda, ¿tiene idea de cuántos desplazados existen en el país a causa de proyectos de desarrollo como las presas? ¿Sabe qué tipo de derechos están en riesgo de ser violados en estos casos? Si tuviera que conocer de un caso sobre este tema, ¿a qué instrumentos de derechos humanos recurriría? Gracias. Licenciada, agradeciendo su presencia, tiene usted 4 minutos para dar respuesta y cerrar su participación. Muchas gracias. ¿Qué debe de hacer la CNDH? Nuevamente, en esta etapa nueva de las reformas a derechos humanos, no debemos de estar atados a las cuestiones nacionales. Es importante irnos a los instrumentos internacionales, a los tribunales internacionales. ¿Qué es lo que propongo en mi plan de trabajo, por ejemplo, para que otra persona no vuelva a vivir 4 años, 2 meses en una cárcel de máxima seguridad? Por un proceso que fue amañado, que la CNDH certificó, que incluso los policías y también la Comisión Investigadora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al momento de realizar las investigaciones, confirmaron que los policías habían mentido. De entrada, a mí, por ejemplo, en lo personal, me detienen en Texcoco y me acusan de ataques a las vías de comunicación en Atenco. Pues necesitaría ser Superman para estar en Texcoco y a la vez bloqueando físicamente. Ese fue el delito, que físicamente estaba en los 2 lados. ¿Qué es lo que propongo? Solicitar a la Honorable Cámara de Senadores, llegue o no llegue, voy a solicitarlo, ya tengo el documento. Es una reforma constitucional. Actualmente el error judicial, que sí está en la Convención Interamericana, no se encuentra en nuestra legislación. Y por ahí va mi asunto y mi caso que está ya en la Comisión Interamericana. Cambiar esa parte de que solamente la administración pública tiene errores. También los jueces tienen errores. Y ninguno de nosotros debería de estar involucrado en una carpeta de investigación para empezar, si no hay los suficientes elementos. Ya desde ahí podemos hacer algo importante si se realiza esta reforma. Que se haga de motu propio, que el Estado diga efectivamente es necesaria, o que una sentencia de la Corte Interamericana diga, efectivamente, en el caso de Héctor hubo un error judicial, fue confirmado por la CNDH, por la Suprema Corte de Justicia durante la investigación, cuando tenía esa facultad, y después con la sentencia. La misma Suprema Corte dice, no, es que el tipo penal no se da, punto. Nunca solicitaron dinero a cambio del delito que los estaban acusando. Ya desde ahí, precisamente, lo que estoy pugnando a nivel internacional y a nivel local es esa reforma constitucional. Error judicial, simplemente, y las indemnizaciones. Para mí eso es muy importante, las indemnizaciones. 4 años, 2 meses, no quiero decir de las demás víctimas. En mi caso personal, mi familia adoptiva que dio todo durante ese periodo, todo, se quedó en la pobreza. Mi familia biológica no pudo, definitivamente no pudo. Pero quienes me adoptaron en una etapa de mi vida, lo dieron todo. ¿Y quién paga todo eso? Creo que hay muchas personas que actualmente pueden estar siendo consignadas, siendo estigmatizadas, diciéndoles que son delincuentes. Eso no debe de pasar. Estoy en contra de eso totalmente. Mientras no haya una sentencia conforme a derecho, deberíamos de pasar por una cárcel de máxima seguridad. Es difícil estar ahí. Cuando salí de la cárcel no podía leer ni una hoja. Poco a poco fui saliendo. Y ahí está mi tesis, en la Corte Interamericana. Respecto a las cuestiones de no divorciarnos de las ONGs, es necesario entablar una simbiosis con ellos. Son a quien más debemos de proteger. La CNDH es a quien más debe de proteger. Y precisamente en esa protección ellos van a estar a nuestro lado. Por supuesto que se debe de consultar
no solamente a los pueblos naturales, a los indígenas, como les quieran llamar, cada quien desde su trinchera los llamamos de diferente forma. Por supuesto que a ellos y a todos los demás se les debe consultar. Yo no estoy en contra de las expropiaciones, estoy en contra de la forma en que se violan los derechos humanos con una expropiación que a rajatabla dice, te vamos a pagar 7 pesos. Hoy en día muchos de ellos vendieron a 1.200.000 pesos, así de sencillo. Yo no pude estar ni en contra ni a favor, es su tierra y ellos saben lo que hacen con ella. Por supuesto que los desplazados es un tema interesante porque sí lo comento en mi tesis, lo comento en la tesis, tuvimos desplazados de los nuestros. Mucha gente que vivía en los municipios aledaños a San Salvador Atenco, porque el frente de pueblos era inmenso, o sea, Ecatepec, Atenco, Texcoco, Chimalhuacán, varias partes. Muchos de ellos que fueron detenidos tuvieron que irse a otros lados por el estigma. Y seguramente yo no me fui a vivir a otro país porque si algo dije ante autoridades universitarias es que si a mí se me permitía, con todo el estigma que traía, estudiar en la universidad, preferiría estudiar en la universidad a irme a estudiar a España o cualquier otro lado. Nosotros aquí tenemos mucho que dar los universitarios y lo hemos dado durante la huelga universitaria, durante el movimiento atenquense, durante el movimiento que hacemos en nuestras colonias. Gracias por todo, senadores. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Galindo Huachicoa. Héctor, gracias por estar aquí esta tarde en el Senado de la República. Tiene ahora el turno del micrófono el licenciado Luis Refugio García López Guerrero. Adelante, por favor.